En busca de su destino de Bárbara Cartland, capítulo 10. Hugo estaba tomando su desayuno a la hora acostumbrada, las 7 de la mañana, pero se puso de pie al ver que Isabela entraba en la habitación. La joven llegaba pálida, con los ojos cercados de profundas ojeras. ¿Cómo podría dormir?, dijo en contestación a la muda pregunta que formulaban los ojos de Hugo. He estado despierta, pensando qué puede haberle pasado a esta infortunada niña. Y cuando me ha llamado mi doncella, me ha dicho que estaba usted abajo y que Sebastián no ha pasado la noche en casa. ¿Dónde puede estar? No tengo la menor idea. Pero ¿por qué no se sienta y desayuna? Me atragantaría si tratara de comer algo, pero puede ofrecerme una taza de café si eso le agrada. Hugo tiró del cordón de la campanilla y ordenó a un lacayo que llevara café. Paseando alrededor de la habitación, Isabela tocó un florero, arregló un cuadro, tomó un libro y volvió a dejarlo en su sitio. Era obvio que sus pensamientos se encontraban en otra parte. Venga y siéntese, le suplicó Hugo por fin. Ella obedeció, apoyando la barbilla sobre las manos y mirándole con tal tristeza que él deseaba encontrar palabras para consolarla. Un lacayo entró en la habitación con una cafetera de plata con café y una bandeja con panecillos recién horneados. Isabela aceptó el café, pero rehusó los panecillos. Cuando el lacayo se marchó, le dijo a Hugo: ¿Dónde podrá estar Sebastián? ¿Cree que le habrá pasado algo? No, por supuesto que no. Fue a ver al cardenal muy tarde anoche. Trató de obtener una audiencia con él temprano, pero su excelencia estaba cenando con unos amigos, de modo que Sebastián decidió a medianoche ir a su palacio y esperar su regreso. ¿Entonces no creyó lo que le dijo el embajador? Él pensó que el embajador decía la verdad cuando le aseguró que el cardenal no sabía nada, pero siempre podía existir la posibilidad de que estuviera equivocado. Además, ¿en qué otro sitio podíamos empezar a buscar? Sí, ¿dónde más? Oh Dios, qué desafortunado enredo. No puedo dejar de preocuparme por Amé. Es demasiado dulce y bondadosa para quedarse sola en el mundo. No logra nada con preocuparse. Me apena verla tan cansada. Ya sé que estoy horriblemente fea, pero no hay necesidad de decírmelo. Está encantadora, dijo Hugo con profundo acento. Hugo, creo que ese es el primer elogio que me ha dirigido. Lo miró sorprendida. Por primera vez no percibo ningún tono de crítica en su voz. Hay ya suficiente gente que le asegura lo hermosa que es para que yo tenga que sumarme a ellos. Por Dios, sonrió Isabela. Creo que al fin empiezo a causarle una buena impresión, y el cielo sabe lo mucho que lo he intentado. Quisiera poder creerlo. Le aseguro que es la verdad. Soy lo suficiente vanidosa como para dolerme de que alguien a quien veo muy a menudo sea tan hosco y desagradable conmigo. En otras palabras, espera que todos los hombres que la conocen se conviertan en sus esclavos. Ahora se está portando de un modo horrible otra vez, gimió Isabela, y asomaron lágrimas a sus ojos. ¿Cómo puede ser tan brutal en un momento como este, cuando estoy tan preocupada por Amé? Sus lágrimas y el tono apasionado de su voz dejaron a Hugo paralizado por un momento. La miró fijamente, a punto de dejar escapar un torrente de palabras. Pero antes que pudiera pronunciar el nombre de Isabela, se abrió la puerta y el duque penetró en la habitación. Isabela lanzó un grito y se puso de pie. «Sebastián, al fin llegas. ¿Dónde has estado? ¿Qué has sabido? ¿No has encontrado a Amé?» El duque movió simplemente la cabeza y, cruzando la habitación, se sentó a la mesa. Llevaba la ropa muy arrugada y las altas botas cubiertas de lodo. «Tenéis que perdonar mi apariencia», dijo. «He caminado mucho durante la noche. No imaginaba que los barrios de París fueran tan tenebrosos, ni que las chozas que hay en los embarcaderos pudieran alojar a seres humanos. ¿Pero por qué has ido a esos lugares? Por favor, cuéntanos». «Es una historia de fracasos, pero primero dadme algo de comer y beber». Hugo se puso rápidamente de pie. «Tienes que perdonarme, Sebastián. Estaba tan absorto en lo que decías que me olvidaba de atenderte. ¿Quieres vino o café?» «Vino, por favor. Ya le he pedido algo de comer al lacayo que me ha abierto la puerta. Tengo hambre, pues creo que desde hace 15 años no había caminado tanto». «¿Pero por qué has tenido que ir a pie?», preguntó Isabela. «¿No podías haber ido en carruaje?» «En los lugares en los que he estado, hubieran apedreado un coche tirado por 4 caballos. He estado entre la gentuza de París, Isabela, y me he enterado de cosas que me hacen temer no solo por el rey y la reina, sino por todos los nobles o aristos, como ellos nos llaman». «¿Y de verdad esperaba encontrar a Amé en esos sitios?»
Puede estar en uno de ellos como en cualquier otro. Entonces, ¿ya no sospechas del cardenal?, preguntó Hugo. No, creo que no mentía cuando me dijo que no sabía nada de Amé. ¿Fue amable contigo?, preguntó Isabela con curiosidad. Me recibió con una dignidad y muestras de amistad que lo enaltecen. Al principio evitamos hablar sobre lo ocurrido la otra noche, y entonces, cuando ya me retiraba, el cardenal me dijo: «Espero que su pupila regrese muy pronto sana y salva. He pensado en lo que me dijo la otra noche, y me he preguntado si ella no puede penetrar más allá de lo que les está permitido a otras personas». Después, como si se arrepintiera de haber hablado con tanta franqueza, añadió: «Pero tengo una gran fe en el conde Cagliostro. Es un iluminado. Los misterios que le rodean están, por supuesto, más allá de la comprensión de la gente común con la que se relaciona». «¿Y qué le contestaste?». No estaba preparado para discutir el asunto, de modo que me limité a hacerle una reverencia, pero salí del palacio con la convicción de que Cagliostro ha hipnotizado al cardenal en contra de su voluntad. Él cree en los poderes mágicos de ese charlatán, pero estoy seguro de que en el fondo de su corazón comprende que, si de verdad son mágicos, su poder no proviene de una fuerza divina. Entonces, si el cardenal no ha secuestrado a Amé, ¿quién ha sido?, preguntó Hugo. Creo que ya puedo contestar a esa pregunta, repuso Melincourt. Ha sido secuestrada por instrucciones del duque de Chartres. «Cielo santo, ¿por qué haría él una cosa así?», exclamó Isabela. «He aprendido muchas cosas acerca de Chartres esta noche, y por el momento me es difícil ordenar la información y las impresiones que he recibido, pero estoy convencido de que el duque ha echado a rodar una avalancha tan formidable que al final lo arrollará a él mismo». «Déjate de divagaciones», pidió Isabela impaciente, «y explícanos qué quieres decir». «Quisiera poder expresar con las palabras precisas. En primer lugar, fue el cardenal quien me dio la idea cuando, después de convencerme de que él no es responsable del secuestro de Amé, me dijo: «¿Tiene su señoría o la señorita Court algún enemigo en París?». El tono con que pronunció esas palabras me hizo estar seguro de que sospecha de alguien, y enseguida pensé en Chartres. Si tengo algún enemigo en Francia, supongo que debe ser él. No pudo agradarle mucho la forma en que escapamos de su castillo. Sin embargo, secuestrar a una joven es una vergüenza y una venganza muy drástica, observó Hugo. Estoy de acuerdo, pero encaja con las otras cosas que he oído decir, no solo de él, sino de sus seguidores. He sabido por las gentes con quienes he hablado esta noche que el duque sirve de fachada para las actividades de un gran número de hombres y mujeres, mucho más peligrosos y crueles de lo que él pueda hacerlo. Chartres es un hombre vanidoso, un pomposo egoísta, pero los que se agazapan detrás de su riqueza y posición tienen lo que él nunca podrá tener ni en 1.000.000 de años: cerebro. Esas gentes representan el verdadero peligro para Francia, porque están interesados no en una pequeña venganza entre un duque real y una reina impopular, sino en destituir la ley y el orden en todo el país. ¿Pero qué tiene que ver Amé con todo esto?, preguntó Isabela. Es la última favorita de París, aceptada en la corte, a quien la reina ha brindado sus sonrisas. Un nombre que ha estado en labios de todos y, por si fuera poco, mi pupila. El duque hizo una pausa. 2 lacayos entraron con una bandeja de alimentos calientes. Se sirvió y esperó a que los criados salieran de la habitación para continuar diciendo: «Lo que os he explicado solo son suposiciones por el momento. No tengo argumentos para proseguir, y ni un solo hecho para corroborar mis sospechas. Sin embargo, estoy convencido de que es la verdad. Al duque de Chartres le disgustó que me escabullera de una trampa que juzgó muy astuta. Ha hablado en contra mía, ha dicho cosas que deben haber llamado la atención entre quienes lo rodean, sobre mí y mi pupila. Eso es todo lo que necesita». «Continúa», dijo Isabela ansiosamente. «Solo puedo deducir que entre la gente que le sirve a él hubo alguien que tuvo la idea de secuestrar a Amé. Ignoro si Chartres lo sabe, pero lo cierto es que la tienen oculta, y si está en poder de quienes sospecho, solo puedo rezar porque tenga una muerte rápida». La voz del duque se ahogó en su garganta, cayó y sus oyentes le miraban horrorizados. Isabela se llevó las manos a los ojos. Hugo golpeó la mesa con el puño cerrado. «Por Dios, Sebastián, ¿cómo puedes decir eso?». El duque apartó su plato, se puso de pie y atravesó la habitación dirigiéndose hacia la ventana. Dándole la espalda, miró hacia el jardín unos momentos. Después de dejar al cardenal anoche,
Fui al Palais Royal, explicó después. Traté de ver al duque, pero no estaba en París. Había salido para el campo anteayer, según me informaron, de modo que no se llevó a Amé consigo. Fue entonces cuando se me ocurrió averiguar todo lo que pudiera sobre lo que está sucediendo en el Palais Royal y en los barrios pobres de París, de los que recibe tanto apoyo. Me pasé el resto de la noche aprendiendo cómo debe ser el infierno. Sí, el infierno, y no estoy hablando hipotéticamente. Estuve en las trastiendas donde venden las sátiras. Hablé con hombres cuyo oficio es el libelo. Me senté con aquellos que mojan sus plumas en el fango para hacer sus dibujos. Conversé con los rufianes cuyo trabajo es distribuir folletos, hojas sueltas y sátiras. Fui a las casas de mala fama que el duque ha instalado en el Palais Royal. De esas mujeres aprendí cosas que, a pesar de lo mucho que creía conocer del mundo del vicio, me dejaron sin aliento. Entonces, cuando el Palais Royal no pudo decirme más, salí a las calles. Solo puedo deciros una cosa: la corrupción en París va más allá de lo que yo, o cualquiera en mi posición, es capaz de imaginar. —¿Y sin embargo no has podido encontrar a Amé? —dijo Isabela entre lágrimas. —No, ni rastro de ella. Pero a nadie parece sorprenderle que ella o cualquier otro haya desaparecido. El crimen es cosa de todos los días en París, y es solo cuestión de precio. —Pero Sebastián, tenemos que encontrarla, no puedes darte por vencido. —¿Darme por vencido? Te juro, Isabela, que no tengo intenciones de abandonar la búsqueda de Amé. Aunque me cueste el resto de mi vida, continuaré buscándola hasta castigar a los responsables de su desaparición. Esa pobre niña, temo que estén haciéndola sufrir, que esté herida, asustada, pasando penalidades. Oh, Sebastián, ella te ama tanto. El duque apretó los labios como si Isabela hubiera atacado una íntima fibra de su alma. La joven prosiguió: creo que no puedo soportar que ella te ame de esa manera y que tú no sientas nada por ella. El amor de Amé es desinteresado, perfecto, Sebastián. Anoche estaba pensando que si llegáramos a encontrarla, debíamos irnos enseguida a Inglaterra. Podrías casaros allí y ya no habría más peligros para Amé. El duque permanecía callado, y entonces Isabela, levantándose de la mesa, cruzó la habitación y se acercó a él. Dime, Sebastián, suplicó, dime que quieres a Amé. Antes que el duque pudiera responder, la puerta de la estancia se abrió. Fue Hugo quien primero vio a Amé. Apareció en el umbral con el vestido arrugado, sucio y roto, y los cabellos en desorden cayéndole sobre los hombros, pero sus ojos brillaban de felicidad. Hugo trató de pronunciar su nombre, pero las palabras parecieron anudársele en la garganta. El duque se volvió para mirar hacia la puerta, y Amé, con un grito que pareció retumbar por toda la habitación, e hizo aparecer las lágrimas en los ojos de Isabela, fue corriendo a arrojarse en los brazos del duque. «¡Oh, señor, señor!», dijo con voz vibrante de alegría. «Estoy aquí. Creí que nunca más volvería a verle». Escondió el rostro contra su hombro. Los brazos del duque la envolvieron. «Amé, estás a salvo. Oh, querida», exclamó Isabela. «Gracias a Dios». «¿Estás bien, Amé?», preguntó el duque en voz baja y serena, y Hugo captó un matiz de ternura en su voz que lo dejó sorprendido. «Sí, estoy bien, su señoría». Amé levantó el rostro para mirarlo. Se aferraba aún a él y los brazos del duque la sostenían. Estaba asustada, desesperada. Creí que no podría escapar y que cuando muriera usted creería la mentira que ellos habían urdido. ¿Qué te han hecho? ¿Dónde has estado?, preguntó Isabela. Pero ni Amé ni el duque parecían escucharla. Se miraron a los ojos y la radiante felicidad del rostro de Amé se reflejaba en el semblante del duque. «Pensaba en usted, señor, y trataba de ser valiente. Sabía que se habría avergonzado de mí si hubiera llorado y pedido clemencia, así que permanecí en silencio, pero por dentro sentía un terror que me impulsaba a gritar y a hacer todo lo que no debía hacer. Pero el recuerdo de usted y de su valentía impidió que me humillara». «¿No estás herida?», preguntó el duque rápidamente. «No tengo nada, ahora que he podido regresar a usted». Las palabras murieron en sus labios, no había necesidad de pronunciarlas. Los ojos de ambos expresaban todo lo que tenían que decirse. El corazón de Amé latía junto al del duque, y los brazos de él la ceñían. Nada más importaba en el mundo. Por un momento permanecieron hechizados, como si el tiempo se hubiera detenido y se encontraran solos en una eternidad. Un hombre y una mujer,
unidos por la fuerza más poderosa en el cielo y en la tierra, la fuerza del amor. Entonces la voz de Isabela los volvió a la realidad. —¡Tu vestido, Amé! —exclamó fijándose por primera vez en él. —¿Qué le has hecho? ¿Dónde has estado para que se haya puesto así? Sugeriría que me dejaras llevarte arriba y ponerte algo más cómodo. —Vamos a oír primero dónde ha estado —dijo Hugo, pero Isabela movió la cabeza. —La pobre niña está exhausta. Será mejor que se cambie y coma algo. Ya nos contará después. Amé se separó muy lentamente de los brazos del duque. —Tengo tanto que decirle, milady, y a usted también, señor Waltham. Pero si pudiera comer algo primero, estaría muy agradecida, porque en todo el día de ayer solo comí un pedazo de pan. —¿Un pedazo de pan? —repitió Isabela. —Mi pobre niña. Entonces tienes que comer primero, por supuesto. Amé se sentó a la mesa, pero, a pesar del hambre que tenía, solo pudo tomar unos bocadillos de tortilla y un poco de café. Sus ojos estaban clavados en el duque, quien la contemplaba en silencio. Hugo, al observarlos, comprendió que la pregunta que Isabela le hiciera al duque antes de que Amé apareciera estaba siendo contestada sin necesidad de palabras. Cuando Amé apartó su taza de café, Isabela dijo: —Es inútil, me consume la curiosidad. Tienes que contarnos lo ocurrido. Os juro que ya no soy capaz de soportar esta tensión. —Creí que quería que me cambiara antes de contarles nada —dijo Amé sonriendo—. Pero no, milady, solo estoy bromeando. Me imagino que estarían ansiosos por mí. —¡Ansiosos! —exclamó Isabela. Esa no es la palabra, querida. Toda la noche me han torturado horrendos pensamientos sobre lo que pudieran haberte hecho, mientras Sebastián se lanzaba a buscarte por todas partes. Ha vuelto hace apenas unos minutos. —¿Es eso cierto? —preguntó Amé al duque. —Sí, es cierto. —Entonces podía haberme encontrado. ¡Qué maravilloso hubiera sido! No pienses en eso. Lo que importa es que has regresado. Ahora, cuéntanos lo sucedido. Cuando Amé empezó a hablar, Isabela lanzó una exclamación de horror, pero luego, al proseguir su relato, ninguno de los tres comentó nada. Solo la miraban mientras narraba lo sucedido, y cuando llegó el punto donde se enteró de que pensaban asesinarla, se produjo un silencio absoluto. Querían que mi muerte pareciera un suicidio causado por el abatimiento que me habían producido tales sátiras. Pero luego supe que querían hacer creer que se debía a la vergüenza de verme desenmascarada. Es un ominoso ultraje, algo más allá de toda decencia, murmuró Hugo. Cuando pensé que iba a morir, prosiguió Amé, sentí miedo. Lo terrible era que François y René lo discutían como si se tratara de algo trivial, semejante a deshacerse de un gato muerto. Yo no significaba nada para ellos. Era solo alguien acerca de quien François había recibido instrucciones y estaba determinado a cumplirlas. Quería llorar, gritar, ponerme de rodillas y rogarles que me perdonaran la vida. Pero de haberlo hecho, no hubiera servido de nada. Yo no era nadie, solo un ser indeseable del que tenían que deshacerse como se tira una basura. Logré contenerme y permanecer en silencio. Entonces François estiró los brazos y bostezó, diciendo que se iba a la cama. René volvió la cabeza hacia mí. ¿Y ella qué?, preguntó. Antes del amanecer, replicó François, y subió la escalera. Lo oí tirarse en la cama, y después de un momento René apagó la vela y lo siguió. Quería llamarla, pedirle que me salvara, pero en el momento en que las palabras asomaban a mis labios comprendí que sería inútil. Me quedé sola abajo, acompañada solo por las ratas que salían de sus madrigueras y se paseaban por el cuarto. Siempre les he tenido miedo a las ratas, pero por primera vez aquello ya no tenía importancia. Ellas estarían ahí por la mañana, y yo, en cambio, estaría muerta en el río. Los dedos del duque se cerraron sobre la mano de ella. Por un momento se miraron a los ojos, y luego Amé prosiguió. Al principio me quedé paralizada por el terror, y luego me encontré rezando, no para que me rescataran ni para que me salvaran, sino para hacerlo debido cuando llegara el momento y poder morir con dignidad. Recé mucho durante mucho tiempo, no sé cuánto, horas tal vez. Después oí pasos que bajaban por la escalera y que venían hacia mí. Tuve miedo de empezar a gritar y me llevé las manos a la boca para no portarme con cobardía. Los pasos se acercaron. Comprendí que el momento había llegado. En unos segundos más sentiría las rudas manos de François sobre mi cuello. Jesús, ten piedad de mí, recé. Amé hizo una pausa.
presa del involuntario temblor, mas logró rehacerse. Debí pronunciar estas palabras en voz alta porque alguien me mandó callar. Era René. Su mano buscaba mi tobillo. Cuando lo encontró, oí el chasquido de la llave en la cerradura del grillete. Con mucho cuidado lo abrió y me quitó las cadenas del tobillo. La oí colocarlo en el suelo y sus manos buscaron las mías para levantarme. Salimos de puntillas. No se escuchaba ningún ruido. Y al llegar a la puerta, René la abrió con mucho cuidado y sentí el aire de la noche en mi rostro. «Váyase rápido», murmuró, y pude ver su perfil bajo la luz del farol. «Has sido buena con mi pequeño Jan». Entonces cerró la puerta y me encontré sola afuera. No tenía idea de dónde me encontraba. Empecé a correr por la calle y me encontré con los embarcaderos. Allí estaba el río ancho y brillante, el río donde iban a echar mi cadáver. Entonces empecé a caminar por el embarcadero, y me tropecé con varios hombres de apariencia amenazadora que surgían de entre las sombras de las casas o caminaban con aire furtivo. Recordé entonces cómo estaba vestida y pensé que debían considerarme una aparición fantástica. Me aterrorizó ver el río, siguió diciendo a May. Un empujón y me encontraría en él, sin que hubiera sido François quien me arrojara. Corrí hacia una calle de casas míseras y sucias, y pensé que por dentro serían como la de François y René. Al pensar en François empecé a correr. Si se despertaba y veía lo que había hecho su mujer, saldría a buscarme. Debí correr cerca de 1 kilómetro hasta que me quedé sin aliento y no pude avanzar más. Hubo un instante en que un hombre me persiguió, pero me escondí en unos callejones oscuros hasta que me perdió la pista. Por fin llegué a una calle donde había casas más grandes y más limpias. Pensé que ya me estaba acercando a un barrio mejor de París. Pero después de caminar por un tiempo, me encontré con las murallas de la ciudad. Comprendí que había ido en dirección equivocada. Seguí caminando y después de un largo rato, observé que comenzaba a amanecer. Entonces tuve miedo por otra razón. Temí que al verme en el estado en que me encontrara, me arrestaran. Tal vez fuera estúpido pensarlo, pero estaba cansada y comencé a imaginar que podían llevarme a la Bastilla, o peor aún, a un asilo de locos. Fue una idea tonta, ¿no, señor? Eso no hubiera pasado, murmuró el duque. Creo que no, pero estaba muy asustada, así que iba con mucho cuidado. Me escondía en los quicios de las puertas, y cuando veía que no había nadie, corría calle abajo. Empezaron a aparecer las mujeres con sus cestas que se dirigían al mercado. Las cosas no eran fáciles para mí. Pensé en alquilar un carruaje, pero al recordar mi aspecto, comprendí que nadie me hubiera prestado ni una moneda de cobre, y mucho menos el costo del viaje. De modo que tenía que seguir caminando. Me tomó horas llegar a una calle conocida. Jamás imaginé que París fuera tan grande. Hasta que de repente, a unos 100 metros de distancia, he visto el Palacio de la Ópera y entonces he sabido dónde estaba. La voz de Amé se apagó. Al terminar su relato sus ojos estaban llenos de lágrimas. El duque le tomó la mano y se la llevó a los labios. «Gracias al cielo que estás a salvo», exclamó Isabela. «Pero qué experiencia más espantosa. Y como sospechaba Sebastián, el duque de Chartres es el responsable de todo». «¿Eso es lo que pensaba, señoría?» «Sí, estaba seguro de que Chartres era el responsable de tu desaparición, después de que el cardenal me dio su palabra de que no tenía que ver nada en el asunto». «Pero ahora estoy en casa», murmuró Amé. «Ya no importa quién es el responsable. Tengo que bañarme y cambiarme. Deben estar avergonzados de mí». «Avergonzados no», exclamó Isabela. «Solo encantados de que hayas regresado. Nos iremos a Inglaterra tan pronto como sea posible». «¿Es eso cierto?», preguntó Amé al duque. «Ya hablaremos de ello después». «Un baño», dijo Isabela. «Y debemos quemar ese vestido». Amé cuando tomó la mano de Isabela y las dos salían de la estancia. «Gracias a Dios que está a salvo», exclamó Hugo muy serio. «Sí, por el momento», repuso el duque pensativo. «¿Crees que sería mejor que nos marcháramos de París inmediatamente?» El duque meditó un momento sobre la idea. «Olvidas que existe una razón para mi estancia en París». «No me he olvidado y, sin embargo, si hay alguna posibilidad de que esto ocurra otra vez». «Ya he pensado en ello. Tal vez sería mejor que te llevaras a Amé e Isabela de regreso a Inglaterra, mientras yo tenga que permanecer aquí». «Dudo que Amé consienta en irse sin ti». «Se lo ordenaré», dijo el duque.
y después sonrió. Sin embargo, temo que no me obedecerá, añadió, y había un aire juvenil en su expresión que hizo que Hugo lo mirara sorprendido. El mayordomo abrió la puerta en aquel instante. «Una dama desea hablar con su señoría», anunció. «¿Una dama a esta hora tan temprana?», preguntó el duque. «¿Quién es?». «Ha dicho que prefiere no dar su nombre, pero es de extrema urgencia que hable con su señoría. Lo espera en el salón plateado. Me pregunto quién podrá ser». «¿Quieres que vaya a ver?», preguntó Hugo. «No, iré yo mismo». El duque se detuvo ante la puerta del salón plateado. No se había cambiado las botas ni la ropa que había usado toda la noche. Llamó al mayordomo. «Dile a la dama que aún no me he vestido». Cerca de media hora después, el duque descendía lentamente la escalera, inmaculadamente vestido con una casaca de satén y un chaleco bordado. Un lacayo abrió la puerta del salón plateado y el duque entró. No había sospechado que la persona que lo estaba esperando fuera la princesa de Fremont, quien, sentada en el borde de una silla, lo miró ansiosa al verlo aparecer. «Es un placer inesperado, señora. Lamento mucho haberla hecho esperar, pero no siempre me levanto tan temprano. Debe perdonarme por venir a verlo de esta manera tan poco convencional, pero hay algo que necesito preguntarle». «Estoy a sus órdenes, princesa». «¿Puedo hablarle confidencialmente? ¿Puedo estar segura de que no repetirá mis palabras?». «Le doy mi palabra de honor. Confío en usted». La princesa estaba muy agitada y temblaba de pies a cabeza. «Parece hallarse muy acongojada. Permítame ayudarla». «He venido a saber de su pupila. Tengo entendido que ha desaparecido». «¿Quién la ha informado sobre eso?». «Su Excelencia, el cardenal. Vino a verme anoche y me dijo que el embajador inglés sospecha que su pupila ha sido secuestrada. Tal vez recuerde que en la cena que le ofrecí, el cardenal habló acerca de una de sus novicias que también había desaparecido. Me dijo anoche que temía que hubiera una conspiración para perjudicar a esas jóvenes. Realmente es extraordinario que las dos hayan desaparecido y que no hayan podido ser encontradas». «Ciertamente es extraordinario», dijo el duque, «pero ¿cómo puedo ayudarla?». «Pensé que mientras buscaba a su pupila, tal vez pudiera descubrir algo sobre la otra joven». «¿La novicia del convento?». «Sí, la novicia». «¿Está usted interesada por ella?». «Sí, estoy interesada en ella», confesó la princesa. Hizo una pausa y el duque se preguntó si le diría algo más. Mientras él esperaba y la princesa se retorcía los dedos, la puerta se abrió de golpe y Amé entró en el salón. «Su señoría, me he apresurado para que…», empezó a decir. La princesa emitió un sonido ahogado. El duque se volvió a mirarla sorprendido. La dama se había puesto de pie y se llevaba la mano a la garganta, palideciendo. «¿Quién es usted?». Amé fue hacia ella. «Buenos días, señora», dijo cortésmente haciendo una reverencia. «Estuve en la cena que dio en su casa la otra noche. ¿No se acuerda de mí?». «¿Quién es usted?», repitió la princesa. «Soy Amé», repuso la joven desconcertada. «Amé». La princesa lo repitió, y ante la mirada asombrada del duque y de su pupila, cayó al suelo desmayada. Llegamos al fin del capítulo 10 de la novela En busca de su destino de Bárbara Cartland. Cada vez nos acercamos más hacia el final, pero aún quedan muchas cosas por descubrir. Si les gustó este capítulo, déjenme su like y nos vemos en el siguiente. Bye.